Hola, mi nombre es Beatriz Mulatro Hostos y al igual que tú, soy servidora pública del Gobierno del Estado de Veracruz. Bienvenido al módulo 2, dedicado a la vocación del servicio. Durante este módulo nos enfocaremos en los siguientes temas. 1. Ética y valores. 2. El servicio público. Y 3. Ética y valores en el servicio público. Comenzamos. Al finalizar este módulo podremos reconocer el compromiso que tenemos como personas y como servidores públicos para mejorar el servicio que brindamos. Este objetivo podremos reconocerlo al sentirnos integrados al ente donde laboramos. Cuando identificamos que somos parte de un engranaje, reconocemos nuestras fortalezas y podremos encontrar sentido a nuestra labor diaria, que es servir. También identificaremos los elementos que integran la prestación de un servicio, con la finalidad de mejorar la atención que otorgan a los ciudadanos. Y por último, podemos aplicar las habilidades del proceso correcto de atención ciudadana para mantener una buena relación entre el usuario y el servidor público, para mantener una actitud de profesionalismo y calidez. Antes de que comencemos por completo nuestro módulo, debo recomendarte que tengas contigo a la mano tal vez unas hojas o una libreta o algo en que apuntar para que vayamos realizando actividades conforme vayamos avanzando en nuestros módulos. Etimológicamente, ética viene del griego éticos, proveniente de ethos, que significa costumbre o hábito. Una segunda etimología griega nos habla de étique, relacionado a la ética con las costumbres. A la ética se le considera la ciencia que estudia los valores morales y las principales ideas de conducta humana, sin olvidar que también considera que es parte de la filosofía que trata la moral y las obligaciones del hombre. Dentro de las definiciones de ética, así como de valores, podemos encontrar a diferentes autores, entre ellos Aristóteles, el cual nos dice que la ética será una ciencia práctica que versa sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana. De igual forma, nos comenta que la ética ocupa las virtudes morales que no son innatas y tampoco las transmite simplemente de maestro a discípulo. Se adquieren mediante práctica y se pierden por falta de esta. ¿Qué es lo que podemos entender con esto? Bueno, la ética, mientras más encuentras tú practicando cierto tipo de valores, vas a hacerlos parte de tu vida y van a formar totalmente parte de ella. Cuando tú dejas de practicar ética, cuando dejas de practicar los valores, pues simplemente se olvidan y comienzas a hacer tal vez válido algo que puede no sea tan correcto. También tenemos a Bertrand Russell, que nos ayudó a generar los principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta. En estas reglas nos dice que la ética son principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta y nos explica que la forma en cómo una persona actúa, él debe actuar o debió actuar en determinada circunstancia es meramente caustístico. Para Russell, el bien y el mal se derivan del deseo y el deseo los hombres se encuentran en conflicto, no solo con él, sino con otros hombres mismos, y con la variedad de deseos que se presentan en un mismo instante o posteriormente, y aquí es donde se conjuga el planteamiento fundamental del postulado de Russell. ¿Qué es la ética para Antonio Raúl Valus? Bueno, Antonio Raúl Valus nos habla de un estudio filosófico de la moral, de igual forma que la ética es una rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la naturaleza moral, de los actos humanos y sus consecuencias en la vida social. De igual forma, nos habla como la ética dentro de una ciencia del recto orden de los actos humanos conforme a los principios fundamentales de la razón. Y también nos menciona a dos autores, uno que nos habla de la ética conforme a la formulación según las leyes del juicio y de aquello que es dado en la esfera del conocimiento moral, y otro que nos habla sobre la ciencia que tiene por objeto la naturaleza y origen de la moralidad. Como nos damos cuenta, pueden existir miles de definiciones de ética y todas tal vez puedan ir enfocadas a lo mismo. Sin embargo, hay dos muy importantes que podemos aplicar dentro de la administración pública. Rafael Gambra nos dice
que la ética es la parte de la filosofía que estudia las leyes de la licitud o moralidad de los actos y su fundamento. Y Adolfo Sánchez Vázquez señala que la ética será la teoría o la ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. De esta forma, podemos ver cómo la ética se lleva a cabo a partir de los comportamientos, de las costumbres, como lo venían diciendo las etimologías griegas. Pero hay un punto importante a resaltar. Mario Bunge define la ética vista desde una vertiente científica, de tal forma que al expresar que es una rama de la psicología social, la antropología, la sociología y la historia que estudia la aparición, el mantenimiento, la reforma y la decadencia de las normas morales. De esta forma podemos interpretar también a la ética como el estudio que nos va a llevar a identificar la decadencia de las mismas normas morales. ¿Por qué si hay tanta ética? ¿Por qué si nos manejamos con ética, con valores y principios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestro trabajo, podemos observar actos de corrupción? Ahí no está la ética. Vamos a ver también a la ética como parte de un objeto de estudio y ahí nos enfocaremos en ver ética y moral. La ética tiene por objeto el estudio de la moral y esta tiene que ver con las acciones humanas que en la vida social, por tanto, la ética se relaciona con todos los quehaceres humanos. Y por su etimología pudiera parecer que ética y moral son lo mismo, debido a que se basan en costumbres. Sin embargo, por su aplicación y referencia, significan cosas distintas, porque vamos a partir de juicios y vamos a partir también desde la conciencia. Podemos hacer distinciones entre ética y moral. Ética va a ser un pensamiento filosófico, una ciencia. También es una teoría donde se ve una contemplativa abstracta, busca una universalidad, es teórica, proporciona descripción y explicaciones generales de los problemas morales. De igual forma, la ética será un conjunto de reflexiones teóricas acerca de las obligaciones normativas basadas en la observación de los actos de la teoría de la conducta. Y su carácter es práctico o normativo y se deriva de su objeto de estudio, que es la moral. Mientras tanto, la moral será el objeto de estudio del pensamiento filosófico. De igual forma, su objetivo de estudio es la ciencia ética y el conjunto de normas, principios y valores con los que se regula la conducta humana. Aquí ya estamos hablando un poco más sobre leyes, sobre normativas, que van a regir la moral. De igual forma, la moral va a ser práctica, se ejecuta, se ejerce. De igual forma, se modifica en la propia vida y es un conjunto de deberes, normas y valores que van a tener un carácter práctico y normativo. Si vemos a la moral como un conjunto, podríamos verlo como la unión de los actos de hechos y las normas, de tal forma que el acto moral sería la aplicación de las normas morales, que también se conoce como moralidad. La moral, entonces, es lo que se dice que se debe hacer, o lo que se debe hacer, y la moralidad es lo que se hace, o lo que es, la acción, y realmente hacia la materialización de la moral. Elementos que estructuran el acto moral. Dentro de los elementos que estructuran el acto moral se encuentran el bien, la sensibilidad, la ley, la responsabilidad, los medios, los valores, la conciencia, la libertad, la realización y consecuencia, así como la voluntad. Una vez que tengas ya contigo lápiz y papel o la computadora o cualquier instrumento donde puedas anotar, vamos a tratar de contestar estas preguntas de reflexión. ¿Qué criterios utilizo para tomar decisiones en mi vida personal? Identifica, y esto es solo para ti, ni siquiera estamos en un aula compartida donde tengas que exponer tus puntos. Intenta hacerlo y sensibilizar contigo. Este curso quiere ir un poco más allá de darte teoría, sino que vayas aplicando lo que hemos visto. Así que, volvemos a la pregunta. ¿Qué criterios utilizas para tomar decisiones
en tu vida personal. Nuestra siguiente pregunta: ¿qué valores considero que distinguen a nuestro país? E intenta recordar el módulo 1 de principios y valores, para que de ahí también puedas ir tomando información y vayas bajando lo aprendido. Entonces, ¿qué valores consideras que distinguen a nuestro país, a México, a tu estado? Siguiente pregunta: ¿conozco mis derechos y responsabilidades? Esto obsérvalo no solamente como individuo. Conoce tus derechos y responsabilidades como individuo, como ser humano, pero también conoces tus responsabilidades y derechos como servidor público. Si no los conoces, no pasa nada, simplemente anota lo que conozcas. Siguiente pregunta: en una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías la ética como servidor público y por qué? Esa ética aplicada a ti. ¿Cómo evaluarías la ética en tu vida como servidor público? En una escala del 1 al 10. Y de nuevo, recuerda, estás solo, estás tomando este curso, entonces no pasa nada si tienes una calificación un poco baja. Es un buen momento para que podamos unir fuerzas y mejorar nuestra calidad de servidores públicos. La siguiente pregunta: ¿qué necesitas trabajar o qué estás dispuesto a hacer para mejorar el valor numérico asignado a la pregunta anterior? Si de plano estás en un 10, pues felicidades. Sin embargo, puede que haya siempre una mejora continua. Así que si tienes un 8, si tienes un 7, o si de plano sabes que has estado fallando un poco como servidor público, anota la calificación que tienes y comencemos a trabajar en ello. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta para poder incrementar ese valor numérico? Vamos a hacer ahora un caso práctico. Te voy a leer una pequeña lectura en la cual podrás tomar una decisión. Escucha y observa por completo. Igual y las imágenes que van apareciendo te ayudan a relacionar un poco para dar tu mejor opinión ante esta situación. Vamos a hablar del dilema de Haynes. Una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto, encuentra un medicamento y los médicos piensan que ese puede salvarla. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que ha costado producirla. Él compra el radio por 1,000 pesos y está cobrando 5,000 por una pequeña dosis del medicamento. El marido de la enferma, el señor Haynes, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir 2,500, la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y él le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice que no, que él lo descubrió y que tiene que ganar dinero por él. Haynes está desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Reflexiona y responde ahora. ¿Debe Haynes robar la medicina? ¿Por qué? Si Haynes no quiere a su esposa, ¿debe robar de todas formas la droga para ella? ¿Por qué? Suponiendo que la persona que está a punto de morir no es su esposa, sino una extraña, ¿crees tú que Haynes debe robar la medicina? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Como robar es un delito, entonces, ¿puede afirmarse que Haynes actuaría mal si roba el medicamento? ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está defendiendo sus derechos? Si la enferma fuera un familiar tuyo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Haynes? Y por último, ¿qué valores crees que se enfrentan en el dilema? Anótalos igual en tu libreta, en tu hoja, y esta actividad la puedes relacionar con las actividades de apoyo que se dejarán para el módulo 2. Marca una pausa después de que hayas concluido la actividad y seguimos con nuestro módulo. Vamos al siguiente tema. Hablaremos del servicio público. Toma de nuevo
papel y lápiz para que comencemos con una pequeña actividad de inducción a este módulo dentro de este tema. Respóndete a las siguientes preguntas. Yo como profesionista, ¿cuáles son mis competencias? Anota en esa hoja cuáles son tus competencias como profesionista. De igual forma, observa dentro de mi profesión cuál es mi campo laboral, dónde puedo desempeñarme. También respóndete a la pregunta, ¿cómo contribuyo como persona a mi profesión? ¿Qué deseo lograr en mi vida profesional? Dentro del ente donde te encuentres ahora, dentro de donde estés parado, simplemente obsérvalo y escríbelo. Y por último, ¿cómo me visualizo profesionalmente en un futuro? Seguimos con actividades de inducción. Ahora es importante que puedas tener a la mano tal vez el material bibliográfico, el manual, la computadora que te pueda ayudar a ligar esta información si es que la desconoces. Vamos a hablar un poco de el ambiente de control que se va a ir hacia la ética y hacia los valores y el servicio público, porque es el conocer tu ente. Entonces, si no lo conoces, si tienes dudas de su misión, de su visión, simplemente ve por material de apoyo, se vale copiar, no pasa nada. Primero, escribe en una hoja la misión, la visión y los objetivos del ente en donde te encuentras laborando. ¿Sigo en esta? ¿Cambio esta? Después, plasma la estructura orgánica del ente donde te encuentres. Observa su estructura orgánica autorizada, debe de estar en los manuales, en el manual de organización, debe de estar tal vez en la plataforma web del ente, y de ahí intenta irte hacia el manual específico de organización de la dirección, la subdirección, donde te encuentres. Y plásmalo. Ubica en qué lugar te encuentras, en qué oficina estás, ubica cuál es tu puesto dentro de esa estructura orgánica. Dibuja todo lo que tenga que salir ahí, en ese organigrama. Y por último, enuncia las funciones de tu puesto. Estas pueden estar igual en tu manual, obsérvalo y plásmalo. Identifica cuáles son tus funciones como servidor público. El servicio público va a ser toda actividad cuyo cumplimiento es asegurado, regulado y controlado por las instituciones gubernamentales. Los servicios públicos responden a una necesidad colectiva que debe ser atendida, es decir, estos tienen por objeto solucionar las demandas sociales. La prestación de los servicios públicos debe ser regular, uniforme y adecuada a las necesidades colectivas. Se debe regir por normas de derecho público. Esto es, como servidor público dentro del servicio público, vamos a hacer a un lado los intereses personales para siempre ver por el bien común. Un caso práctico que tal vez podrías dejarte para contestar dentro de algún momento es, imagina que perteneces tal vez a un área del ayuntamiento o del gobierno estatal donde pueden reparar calles dentro de la ciudad. Y te das cuenta que tu calle necesita pavimentación y te está perjudicando a ti por tu vehículo. Pero ya hay otras calles planificadas, ya hay una estructura que ya se elaboró, una planificación, ya está todo hecho para considerar otras calles y no está la tuya ahí. Podría ser muy fácil, pues tal vez modificar el plan, adecuarlo para que tu calle esté, pues trabajas en el lugar donde puedes hacerlo. ¿Qué tan ético es eso? ¿Qué tanta ética estarías aplicando como servidor público dentro de tus funciones? Se ve algo muy pequeño, pero observa cómo ahí estarías fijándote por completo en tu bien individual. Sí, están tus vecinos, puede justificarse, pero al mismo tiempo ni siquiera estaba programada. Ahí es donde debemos de comenzar a rascar un poquito más y observar a dónde se va nuestra ética como servidores públicos. El servir es un acto humano que da mérito y reconocimiento a quien lo hace, además de que llena de manera satisfactoria al ser. Por realizar un acto solidario
cuanto más satisfactorio es emprender actos de servicio público, porque un acto de esta naturaleza implica una responsabilidad y un compromiso hacia la comunidad. Ser servidor público no es una cosa sencilla. Pareciera que lo es y hemos menospreciado nuestro trabajo, nuestro puesto, nuestro desempeño. Al ser servidor público del gobierno del Estado de Veracruz, no solamente representas a tu ente, representas al Estado. El servidor público debe regirse por ética, por valores, y estos llevarlos hacia el servicio público. El principal objetivo del Estado, de esta forma, es lograr el bien común y el bienestar social. La eficiencia y la eficacia del mismo se medirán en relación a las acciones que se realicen enfocadas a garantizar este fin, que es el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para ello, estamos creados como servidores públicos para ayudar a este cumplimiento. La administración pública, los servidores públicos, los programas y políticas gubernamentales que se llevan a cabo están diseñados con ese fin, el garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, que al final es totalmente parte del servicio público. Pero, ¿quién es un servidor público? Hemos hablado un poco de cómo tiene que ser, cómo se tiene que regir, los valores que puede seguir, pero veamos ahora la definición. Un servidor público o los servidores públicos son personas naturales vinculadas a un organismo público por un procedimiento electoral, reglamentario o contractual laboral. Jerárquicamente se clasifican en la siguiente forma: empleados, funcionarios y altos funcionarios. Los empleados prestan un servicio para algún órgano estatal, algún órgano del Estado, y se desempeñan en la actividad de apoyo a funcionarios. Funcionarios disponen de un poder jerárquico y tienen capacidad de mando, decisión y disciplina. Y altos funcionarios que desempeñan en el ámbito federal un cargo de elección popular. Todos al final somos servidores públicos. Simplemente tenemos una distribución jerárquica distinta y al final nuestro deber es servir. El perfil del servidor público. Cuando hablamos del perfil de servidor público, debemos de referirnos a una persona orientada principalmente al deseo de servir y atender las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, poniendo a disposición la noción de sus capacidades, con el fin de contribuir al desarrollo de ésta y anteponiendo los máximos fines del Estado a cualquier propósito o interés particular, mostrando así vocación del servicio. La vocación del servicio en el servidor público sería la satisfacción y pasión por brindar la mejor atención y calidad de servicio, atendiendo claro el rol como servidores públicos. Debe de considerar un compromiso a entender, atender y resolver las necesidades de aquellos a los que servimos, orientándonos permanentemente a su satisfacción y a superar sus expectativas. Debemos atender con cordialidad, humanidad, rapidez y sentido de oportunidad los planteamientos de los usuarios y las usuarias. Y de igual forma, presentar un constante desarrollo, mejoramiento de las propias capacidades y estar abiertos al aprendizaje de nuevos conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor servicio. La vocación del servidor público no únicamente va hacia valores y principios, como lo podemos ver, va más allá, también a ese autoconocimiento y querer desarrollarnos cada vez más dentro del servicio público de carrera. Puede que tal vez llevemos unos meses en nuestro puesto, años, décadas, y no por eso quiere decir que tu puesto siga siendo el mismo. Tenemos cambios tecnológicos, tenemos cambios en leyes, de tal forma que siempre debemos estar adaptándonos como servidores públicos. Debemos estudiar, debemos estar al día para conocer todo lo que brinda la administración pública y de esta forma otorgar un servicio de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado. Ahora vayamos un poco a los deberes del servidor público. ¿Qué es lo que debo hacer como servidor público? Debo observar una buena conducta dentro y fuera de los horarios del trabajo. Esto no quiere decir que entonces checo a las 8 de la mañana,
me voy a las 6 de la tarde y me olvido por completo de ser una persona que no cometa actos de corrupción, que no cometa actos de ilegalidad. Mi vocación de servicio público está dentro de mi vida y en mi ámbito laboral. Debemos practicar en forma constante el respeto a quienes brindamos atención. Debemos guardar reserva de los asuntos que lleguen a nuestro conocimiento. Es muy importante este punto. Como servidor público, muchas veces en nuestras manos pueden caer cierto tipo de documentos que tienen un impacto, que tienen tal vez un poco más de estudio o de análisis que hacerse antes de que haya una publicación de los mismos, porque debemos recordar que el gobierno debe ser transparente, tenemos una página de transparencia, una ley de transparencia. No quiere decir que ocultemos información, simplemente que en ocasiones puede llegar a nosotros información que es reservada mientras tiene un análisis y se hace pública. Y también el servidor público debe actuar sobre las bases de justicia y razón, así como la argumentación por encima de cualquier interés individual. El rol del servidor público va a orientar a la generación siempre de un bien colectivo. Observemos cómo el servidor público, así como lo mencionamos hace unas diapositivas, está para servir. Nuestra función es servir a la ciudadanía, a todas las personas, familiares, no familiares. Simplemente estamos en este lugar para servir. Y entonces nos damos cuenta que el servicio es un proceso y no un producto. Para que podamos llevar a cabo nuestro servicio, debemos de tener una relación de persona a persona. Puede que en estos tiempos de COVID sea un poco difícil hacerlo, pero mira, estamos haciendo programas de capacitación de manera virtual, donde estamos teniendo un contacto contigo, tal vez no directamente, quizá no físicamente, pero estamos aquí cumpliendo con esta vocación de servicio para darte a ti los instrumentos que te ayuden a tener una mejora continua en tu trabajo. De igual forma, para poder llevar a cabo el servicio debe de haber un buen trato, una comunicación efectiva. Si tal vez el ciudadano llega molesto y tú también gritas, podemos observar que no se va a llegar a nada bueno. Al final debemos ser empáticos con la gente que viene a nosotros a solicitar algún tipo de ayuda, sean compañeros del trabajo, sean ciudadanos. Recuerda que nuestra misión, nuestra vocación al final es el servicio, por eso estamos aquí. Y también brindar una sensación de satisfacción hacia el ser humano. Esa sensación de que alguien lo está escuchando. Esa sensación de no solamente escucharlo y detener el trámite, sino hacer nuestro trabajo, completarlo para que el ciudadano pueda verse beneficiado de esta administración pública. Ahora que hemos llegado a esta parte del módulo, igual, toma hoja, toma lápiz y pregúntate, para ti como servidor público, ¿cuál es la mejor actitud ante un conflicto? Pasemos al tema número 3, ética y valores en el servicio público. La promoción de la lealtad institucional, el uso racional y económico de los recursos públicos, la búsqueda de criterios de mérito y capacidad como requisitos para acceder a la función pública, la denuncia de la corrupción, la búsqueda constante de los intereses colectivos, la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el orgullo del servicio público, el deseo de mejorar la propia formación profesional y, en fin, la ilusión para asumir el papel de auténticos representantes del interés público, es lo que buscamos al estar dentro del ente gubernamental en el que nos encontremos. Vayamos a una actividad de inducción antes de dar pie por completo a nuestro tema. Así que de nuevo, ten contigo lápiz, papel o lo que sea en lo que estés anotando. Contéstate a la siguiente pregunta. ¿Es importante regular de manera exhaustiva la conducta del personal que labora en la administración pública? Y ahora, intenta precisar el perfil que debe de tener todo aquel que aspire a ingresar al servicio público.
Fundamentalmente, pon tus respuestas en valores y principios que ya hayamos visto. Fundamentala en ellos. Y para darte un pequeño recordatorio, tenemos aquí los principios y valores. Así que obsérvalos y date cuenta de cuáles son aquellos valores y principios que debe tener el servidor público. Quizá consideras que son todos, justifícalo, y esto recuerda que es solamente para ti. Te va a ayudar a asimilar un poco más el curso, y te va a ayudar a asimilar un poco más el servicio público, así como la vocación al mismo. ¿Cuáles serán las ventajas del fomento de los valores? En los servidores públicos, las ventajas que podemos ver son que se fortalece y reivindica la dignidad de los profesionales del servicio, que desierta el espíritu de cooperación, comunicación y cohesión de grupo, eleva la moral y fomenta la motivación, crea disposición para la resolución de conflictos, fortalece la conciencia sobre lo público, forma personal responsable y eficaz en sus tareas, forma personal que ejercita el autocontrol, incorpora y o fortalece cuando ya existen principios y valores, y reitera los fines del Estado mediante el espíritu del servicio. Estas son las ventajas de poder fomentar los valores en los servidores públicos, pero vayamos un poquito más allá. ¿Qué tal si no solamente lo damos a los servidores públicos? Si estamos fomentando constantemente estos valores en todo el ente, ¿cuáles serían los beneficios? Se fortalecerán los valores y la filosofía de la institución. Se generará identidad de grupo, inyectando dinamismo y buen ambiente de trabajo. Se permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos, optimizar el uso de los recursos públicos, evitar el despilfarro de recursos, frenar o poner un dique a la corrupción, lograr mayor alcance de los objetivos y metas en los servicios públicos, evitar prácticas obsoletas, y permitir contar con reglas claras que dirijan a los miembros de la institución. De tal forma que entonces promocionar los valores dentro del ente y con cada servidor público nos va a dar resultados favorables. Quizá a corto plazo, quizá a mediano, todo va a depender de la programación que ustedes como ente quieran hacer, que tú como servidor público también quieras hacer. No necesitas en este momento tal vez que todo tu ente comience a llevarlo a cabo. Ya estás empezando tú. Te estás dando cuenta de qué te va a servir el fomentar los valores como servidor público. No solamente va a ser un beneficio en cuestión laboral, no solo es un beneficio para lograr los objetivos institucionales del ente. Si empiezas realmente a aplicar valores y principios en tu vida diaria, puedes ver un resultado en ti, en tu vida. Una vez que hemos visto ya los principios, los valores y la ética en el servidor público, podemos hacer un conjunto y ver que el servidor público va a ser más que un profesional en el desempeño de sus funciones al momento de contar con un mayor grado de educación formal, con la actualización adecuada mediante cursos, talleres o diplomados afines a las tareas que desempeñará, con mayor número de años trabajados en el sector público y de igual forma con experiencia previa suficiente en cargos de mayor o igual relevancia. El servicio público nos va a dar mejores resultados entre tú más quieras estarte preparando. Puede que en ocasiones haya ciertos cursos que te encuentras que no llaman tu atención y que hasta digas, bueno, esto no tiene nada que ver con mi profesión, esto no tiene nada que ver con los objetivos institucionales de mi empresa, de mi ente. Si tú consultas la oferta de cursos virtuales o presenciales que se dan dentro de la Administración Pública del Gobierno de Veracruz, puedes observar cursos que van enfocados tal vez más a la comunicación, que pueden ir un poco más enfocados al desarrollo humano. Tal vez te encuentras con cursos que son de meditación o de tai chi o de yoga y dices, ¿eso para qué me sirve? O de nutrición. Bueno, el hecho de que tomes cursos que también se salgan un poco de tu profesión te ayuda a bajar el nivel de estrés, te ayuda a tener una mejor conciencia sobre ti, sobre tu cuerpo, al igual que esos talleres de nutrición, a mejorar tu salud.
porque como lo veremos también dentro de una cápsula, la salud mental implica también un buen desempeño de tu servicio público, de tu vocación de carrera. Vayamos a un análisis personal. Intenta ir cada vez un poco más profundo, no quedarte solo con teoría, sino llevarlo hacia ti, hacia tu persona. Recuerda, no necesitas compartirlo con nadie, esto no va a ser algo que tengas que subir en material PDF, esto es solo para ti. Y comenzamos. Señala 3 aspectos de tu comportamiento que necesitas mejorar para ser más eficaz como servidor público. Quizás son comportamientos tan sencillos como el respeto con tus compañeros, desde ser puntual para también respetar el mismo tiempo de tus compañeros. De igual forma, describe ahora 3 razones que den sentido a tu labor como servidor público. ¿Qué sientes tú que como servidor público estés aportando al Estado, a la ciudadanía? Obsérvalo y escríbelo. Debe haber algo. Trabajas en la administración pública. Como servidor público sirves, entonces observa realmente hasta dónde puede llegar tu servicio. Y por último, contesta. ¿Te has dado cuenta alguna vez que gracias a un conflicto que viviste y supiste manejar, tienes ahora nuevas y mejores alternativas que antes no eran posibles? El enfrentar experiencias que tal vez te rebasan, que sobrepasan tus límites, dentro y fuera del trabajo, te van a ayudar a tomar mejores decisiones cada vez. Obsérvalo, identifícalo y si no es así, pues no sucedió, no ha sucedido y no pasa nada. Simplemente obsérvalo. Veamos ahora cuál es el perfil ético del servidor público. El perfil ético del servidor público llevará a cabo la vocación, ideario y justificación. Volvemos a tocar el tema de la vocación. La vocación del servicio es lo más importante. Si te vas a desempeñar como servidor público, no solamente es sentarte atrás de un escritorio y pasar información, transcribir información. Va más allá. Date cuenta cómo esa información llega a otros lados, cómo lo que tú haces, aunque sea lo más mínimo, como lo comentamos en un principio, es parte de un engranaje. Comienza a sentirte identificado con tu ente. La función pública debe ser considerada como una verdadera vocación, semejante, por ejemplo, a la del médico. En muchas ocasiones el médico puede que no tenga descanso, puede que no tenga días en los que se pueda ir a comer a sus horas o que descanse algunos minutos. No quiere decir que como servidor público tengas que vivir como médico. Simplemente observa que en ocasiones tus actividades como servidor público no solamente abarcan una jornada laboral. Estás más allá de ello, porque tu función y tu vocación al final es servir. Un funcionario público debe tener claro un conjunto de principios e ideas claras que le permitan saber con certeza lo que quiere, los objetivos a alcanzar y los caminos que tendrá que recorrer. El servidor público debe explicar lo que hace y explicarse a sí mismo por qué hace lo que hace. Al explicar lo que hace nos referimos un poco a toda esta parte de transparencia. Gobierno transparente, gobierno abierto. Hay plataformas que nos muestran los datos que necesitamos saber como ciudadanos. Sin embargo, como servidor público también pregúntate, observa, ¿para qué hago esto? ¿Hacia dónde va? Y quizá ahí puedas comenzar a identificar cada vez más tu vocación. Hablemos ahora de actitud y aptitud del servidor público. La profesionalización de un funcionario no está completa sin la existencia de la vocación personal. Y de igual forma, la lucha contra la corrupción únicamente se logrará mediante la convicción de querer desempeñar correcta y sanamente la función pública acorde con el Estado de Derecho y la normatividad vigente. Como lo vimos en un principio, estamos aplicando ética de manera constante, de manera continua y entonces no se nos olvida, porque es algo que adoptamos como nuestro.
Es algo que adoptamos como una costumbre, como algo que nos comienza a regir. En el momento en que dejamos de aplicar esa ética, comenzamos a ver la situación antivalor o antiética de una forma normal, de una forma regulada. Y nada va a poder hacer el gobierno, nada van a poder hacer 1001 cursos de vocación del servicio si nosotros como servidores públicos no tenemos esta convicción de servir y sobre todo esta convicción de acabar la corrupción y todo lo que pueda venir de ella desde nosotros mismos. Muchas veces he escuchado tal vez comentar a compañeros decir que, bueno, pero la corrupción viene desde arriba, no viene desde abajo y no hay forma de solucionarla, mejor hablen esto con los jefes. Bueno, este curso es para todos, eso es importante que lo sepan, todos van a tomar estos módulos. Sin embargo, algo que es bien importante es dejar de mirar al otro, dejar de observar si tu compañero fue el que llegó tarde el día de hoy, dejar de observar si tu compañero no entregó un trabajo, dejar de observar si tu compañero no está cumpliendo con los valores. Quizá lo debas de comentar con él, pero no me refiero a ello, sino dejar de ver al otro y verte a ti. Observar lo que tú estás haciendo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes dejar de hacer para mejorar como servidor público? Para mejorar tu desempeño e incrementar tu vocación y así desarrollar actitudes y aptitudes del servidor público. De igual forma tenemos la voluntad política, la cual es vista como el proceso de hacer lo correcto, sin que necesariamente sea lo popular, y es una acción que únicamente se logrará cuando la vocación del servicio y la convicción se apeguen a la legalidad, cuando estén alineados. Esto es, yo voy a tener una voluntad política en el momento en el que mi vocación de servicio y mi convicción de apegarme a la legalidad se encuentren alineados. Podré tener muchas charlas de vocación del servicio, podré tener estudiados y aprendidos los principios y valores, pero si no hago una unión entre ellos y observo que para poder tener a cabo algo, mi proceso siempre tiene que hacerse de manera correcta, de manera normativa, con esa voluntad política donde estén en una convicción la legalidad y la vocación. Con el propósito de acabar con la normalización de las malas prácticas administrativas, observamos que debe existir un proceso de concientización, el cual lleve al servidor público a reflexionar sobre su rol y responsabilidad que aporta al bienestar general de la nación. En este diagnóstico vas a evaluar del 1 al 4 tus respuestas. 1, si es poco, 2, si es regular, 3, si es mucho y 4, muchísimo. Entonces observa 1, poco, 2, regular, 3, mucho, 4, muchísimo. Comenzamos con las preguntas. ¿En qué valor encuentras? Pienso que existen muchos conflictos de los que ni siquiera vale la pena hablar. Del 1 al 4, recordando que 4 es el valor máximo, asigna un valor a. Pienso que un conflicto es básicamente una fuerza negativa de la vida que no tenemos más remedio que intentar resolver. Siguiente pregunta. Del 1 al 4, pienso que los conflictos simplemente suceden y no analizo mi contribución en el resultado que obtengo. Siguiente. Pienso que un recurso que le enseñe a manejar el conflicto es una sofisticación innecesaria. ¿Por qué complicar las cosas? Recuerda, 1 poco, 2 regular, 3 mucho y 4 muchísimo. Siguiente, creo que un conflicto es una muestra clara de que la otra persona no quiere que logre lo que usted desea, lo que yo deseo. Entonces, del 1 al 4, ¿qué tanto considero que un conflicto es una muestra clara que la persona no quiere que yo logre algo que deseo? Y por último,
Creo que casi siempre después de un conflicto y debido a este, las relaciones humanas no vuelven a ser las mismas. Del 1 al 4, ¿qué tanto lo crees? ¿Tienes tus resultados contigo? Observa qué tanto pusiste la palabra poco, qué tanto diste el valor 1, 2, 3 o 4. Y ve al apartado del material de apoyo del módulo 2 para que te encuentres un poco por dónde van tus respuestas. Obsérvalo, cada uno va a tener un resultado distinto. Y así como hay valores dentro del servicio público y nuestra vocación de servicio nos debe llevar a regirnos bajo los mismos y actuando desde la vocación de servicio, aún así observamos que existe la corrupción. ¿Y qué entendemos por corrupción? La corrupción en una de sus múltiples definiciones la podemos enfocar especialmente en las organizaciones públicas, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios en provecho económico o de otra índole para sus gestiones. Esto es, utilizar recurso que no es mío, que es del Estado, que es de la población, que es de los ciudadanos, para fines personales o para fines que no tienen nada que ver para lo que estaba destinado. ¿Qué pasa entonces cuando esos recursos públicos son aprovechados de manera costumbrista, en beneficio del grupo de servidores públicos en turno? Es importante que volvamos aquí a la vocación del servicio y sobre todo a los principios y valores que ya conocemos. No es posible que solamente porque ahora yo estoy en cierto puesto, sí está permitido que me lleve una caja de lápices. Vamos a hablar de algo muy sencillo. Esto no es así. Entra la ética, entra la moral. ¿Qué tan correcto es que como servidor público llevemos a cabo este tipo de acciones? Que las vemos muy pequeñas, porque pensamos que no dañan nada, pero al final es un vicio, es algo costumbrista. Lo vamos haciendo una costumbre y en ocasiones ya hasta nos es muy fácil decir, bueno, pues necesito una libreta. Y esta libreta que era para mi trabajo, la estoy ocupando para algo personal. Es algo pequeño, es algo que quizá no puede tener un impacto o no lo ves como un impacto. Pero recuerda que todo empieza desde pequeño. El árbol no crece de la noche a la mañana, no de repente abriste la cortina y viste un árbol enorme. Fue creciendo poco a poco y así es como crece la corrupción. Por eso todos como servidores públicos, con el mando en que tengamos, debemos de tener la vocación del servicio y no utilizar recursos públicos para fines que no están destinados. La corrupción de esta forma nos podemos dar cuenta que destruye una vida institucional, porque si se utilizan recursos públicos para objetivos institucionales, tenemos un buen desempeño del ente, hay cumplimiento a los mismos, no va a haber pérdidas y pues estamos haciendo nuestra vocación de servicio, nuestro servicio público, la administración pública se ve beneficiada por ello. Sin embargo, cuando hay actos de corrupción, el ente se ve perjudicado por completo, porque si esos recursos no fueron depositados a ellos y fueron depositados a otras personas para otros fines, ¿cómo puede dar cumplimiento a sus objetivos institucionales? Obsérvalo, no todo depende del gobierno. Sí, tenemos procesos que debemos eficientar, sí, tenemos tal vez algunas lagunas por mejorar, pero si desde individuos y servidores públicos comenzamos a trabajar, podemos mejorar el ente, podemos mejorar nuestros objetivos. ¿Cómo mitigamos la corrupción? Bueno, la corrupción la podemos mitigar estructurando políticas públicas, que serían normativas, que nos den a conocer actos en los cuales podemos caer en corrupción, actos para que no caigamos en corrupción. De igual forma, debemos de generar una mentalidad completamente nueva. No podemos quedarnos con, así lo seguí haciendo, así lo hice siempre y es como se va a seguir haciendo por uso y costumbre. Intentemos renovarnos, no solamente
como parte de nuestro servicio público, sino también va a servir en tu vida. Date la oportunidad de hacer cosas nuevas, date la oportunidad de caminar distinto para observar cosas distintas. También podemos observar cómo mitigar la corrupción desde el autocontrol, de la ética y de la integridad. El sistema de control interno, el acuerdo del CICI, que salió publicado en Gaceta en abril, a eso nos ayuda, a hacer un autocontrol, a poder verificar que nosotros como servidores públicos podemos autocontrolarnos con ética, con valores y ayudar al cumplimiento de los objetivos institucionales. Y por último, la implementación de sistemas tecnológicos confiables. Estos sistemas que tal vez ya está manejando la Auditoría Superior de la Federación y nos ayudan a poder confiar en la tecnología y en los procesos de la misma. Evaluaciones que ya pueden venir con un cierto tipo de candado para que éstas sean confiables y no tengan resultados que puedan ser alterados por el servidor público. Unidad 5, 4, 3, 2. En este módulo vimos la vocación del servicio. Nos dimos cuenta de ética y valores, de qué es el servicio público y cómo podemos mezclar la ética y valores con el servicio público, con nuestro actuar como servidores públicos. También observamos que al final nuestra misión es el servicio. Identifica y observa cada uno de los momentos en los que llevas trabajando en tu ente. Date cuenta cómo cada una de tus acciones laborales no solamente se han quedado en él, van más allá, van hacia la ciudadanía. Ahí se refleja tu trabajo. Siéntete orgulloso de pertenecer al servicio público y ayúdanos a mejorar la imagen que la ciudadanía puede tener de nosotros, aplicando principios, aplicando valores y sobre todo, sirviendo a Veracruz. Gracias.